Ayer el PP de Ayuso intentó convertir la Asamblea de Madrid en una escena en blanco y negro, una especie de catequesis fanática propia de la España franquista de los años 50 y de aquella Iglesia católica obsesionada contra la diversidad, contra el sexo, la que prohibía los preservativos, la que atacaba a los homosexuales, aquella derecha que se manifestaba contra los derechos de la población LGTBI. Os pongo un poco en antecedentes para que entendáis la situación. Más Madrid, mi compañera Jimena González, presentó una iniciativa para perseguir las terapias de conversión. Las terapias de conversión son estas actividades que hacen algunos fanáticos para intentar curar la homosexualidad, la transexualidad, esas cosas que ellos piensan que son una enfermedad. Y lo hacen fanáticos, muchas veces incluso lo hacen las propias familias que no aceptan que un joven sea pues eso, homosexual, trans o lo que sea, y lo consideran una enfermedad y tratan de curarlo. Esto es una forma de tortura y se entiende muy bien que es una forma de tortura si lo pensamos en otros casos, ¿no? Imagínate que alguien quisiera curarle a alguien el catolicismo o convertir a un heterosexual en homosexual. Bueno, pues diríamos que esto es absolutamente ilegal y eso es lo que nosotros proponíamos. Ya es ilegal, pero que se persiga allí donde se hace, porque sabemos que se hace, se ha denunciado y la Comunidad de Madrid nunca lo persigue, y además proponíamos que en el Código Penal se introduzca como delito. Bien, pues en el PP de Ayuso, cuando se trata de atacar a la población LGTBIQ+ y reprimir sus derechos, que es lo que ha hecho Ayuso desde que se ha montado en la ola de fanatismo reaccionario, desde que ya no es aquella señora divertida que tomaba cañas, sino una señora muy enfadada que quiere reprimir todos los derechos y libertades, sacan siempre a defender las posiciones más reaccionarias, más de un fanatismo católico, eso propio de otra época, a Mónica Lavín. Y bueno, pues vamos a ver cómo defendió la posición intransigente, fanática y rancia del Partido Popular de Ayuso. Bien, ya os digo, esta es Mónica Lavín, la portavoz del PP de Ayuso para asuntos de homofobia, transfobia, en general de toda la represión que inspira un fanatismo religioso, pues que en Madrid afortunadamente ha superado, pero Isabel Díaz Ayuso no. Y empieza diciendo una cosa que está muy bien y luego otra que es mentira. La que está muy bien es que ella reconoce que las terapias de conversión son tortura. Está muy bien, se lo vamos a oír decir a ella. Y la otra que dice que es mentira es que las terapias de conversión no existen. Dice, salvo en ambientes muy marginales. No sé, vamos a escuchárselo a ella. Porque las terapias de conversión efectivamente son tortura, están prohibidas y sancionadas por la ley. Pero no son ni han sido nunca una realidad significativa. Se prohíben nunca, por si a algún fanático se le ocurren o si por algún casual en algún ambiente de marginalidad se diera algún caso. Estamos de acuerdo, digamos, solo se le puede ocurrir a un fanático. Y luego la parte esa de marginalidad, pues depende. Yo no sé lo que se refiere Mónica Lavín con marginalidad. Marginalidad supongo que es lo que está en los márgenes, en el extrarradio de la sociedad. Y es verdad que Madrid es una sociedad, y España una sociedad que ha avanzado muchísimo, que es muy tolerante, que afortunadamente no hicimos caso a las manifestaciones que hacía el Partido Popular y la Conferencia Episcopal para intentar prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, o todos los avances LGTBIQ+ que ha tenido la sociedad española y que somos vanguardia en el mundo. Estamos muy orgullosos y es verdad que discursos como el de Mónica Lavín se han quedado en los márgenes. Supongo que se refiere a eso cuando dice que son marginales allí donde se hacen las terapias de conversión. Pero esos márgenes están en la Comunidad de Madrid. Y después, ahora lo veremos un poco más adelante. Estamos, señorías, ante un intento, un montaje de la ultraizquierda para ir contra la Iglesia. Aquí hay dos cosas. Primero, que nos llama ultraizquierda. Bueno, pues ya estamos acostumbrados. La ETA, los bolivarianos, todas estas chorradas que dice el Partido Popular de Ayuso. El Partido Popular en general, pero el de Ayuso muy especialmente. La ultraizquierda, pues vale, Mónica, tienes todo el derecho a hacer el ridículo cuanto quieras. Esto es ridículo, bien. Pero la otra es que es una campaña contra la Iglesia. A ver, acabas de decir que esto no existe, que no hay terapias de conversión. Si no las hay, atacar las terapias de conversión y decir que se persigan no es un ataque contra la Iglesia, es un ataque contra nadie.
Pero si dices que es un ataque contra la Iglesia Católica, lo que estás diciendo es que las terapias de conversión son una cosa que efectivamente se hace y que la hace gente en el seno de la Iglesia Católica. Lo estás diciendo tú. ¿Pero por qué te metes en ese fregado, alma de cántaro, que te estás llevando a lo contrario a ti misma? Bueno, vamos a seguir, porque lo que viene ahora es más gracioso todavía. Contra la libertad religiosa, contra la libertad de conciencia y contra la libertad de expresión misma. Un ataque... ¿Os acordáis que hace 15 segundos, una cosa así, ella misma, Mónica Lavín, ha dicho que efectivamente las terapias de conversión son tortura? Si son tortura, ¿cómo dice ahora que son que atacarlas, que perseguir las terapias de conversión es un ataque contra la libertad religiosa, contra la libertad de conciencia y contra la libertad de expresión? ¿Estás diciendo que tenemos una libertad para torturar? ¿O te estás montando una empanada fanática que no te la crees ni tú? Te tienes que aclarar, porque no puede ser que sea tortura y que se defiendan en el nombre de la libertad. No hay una libertad para torturar, salvo que seas una fanática que quieras volver a la Edad Media, a la Inquisición, y que consideras que debemos de permitir que haya torquemadas, porque eso es libertad, ¿no? La libertad de quemar a los herejes, a los homosexuales, a los trans. ¿Eso es lo que tú llamas libertad? ¿O qué? Desde luego, te tienes que aclarar. O es tortura o atacarlos es libertad. Si es tortura, atacarlas, que estamos de acuerdo, las terapias de conversión son tortura, pero entonces atacar, perseguir y meter en el Código Penal las terapias de conversión no es atacar a la libertad, es defender la libertad para que no se torture a nadie. Aclárate que tienes una empanada monumental. Un ataque a Occidente. O sea, además de ser un ataque a la libertad, es un ataque a Occidente. O sea que las terapias de conversión son como parte de la esencia de Occidente. Chica, no. Es la esencia de los fanáticos. Los fanáticos, sistemáticamente uno de los colectivos que han tenido entre ceja y ceja para perseguirlos es a los homosexuales, a las personas trans. Eso es una constante histórica. Pero no es una constante histórica en Occidente. Luego vas a decir alguna cosa sobre Irán. Efectivamente, es una cuestión de los fanáticos en general. Y los que defendemos una sociedad moderna, democrática, libre, diversa, luchamos contra ese fanatismo, porque tenemos muy claro que eso no forma parte ni de la esencia de Occidente, ni de la esencia del catolicismo, ni de ninguna religión. Y si alguna religión considera que su esencia es ese fanatismo intransigente, no puede estar en nuestra sociedad. Pero afortunadamente no lo es. Entonces no eches mierda sobre Occidente. Occidente no es este fanatismo, afortunadamente. Ni Occidente, ni ninguna sociedad, porque no somos unos putos nazis. Cuando se es víctima real de algo, se puede luchar contra eso. Pero ustedes que han desamparado a tantas víctimas verdaderas de violaciones, del terrorismo o del simple derecho a la propiedad... Que si nos la tomáramos en serio nos podríamos ofender, pero en realidad es tan ridícula que solo deja como una deja en ridículo a una persona como Mónica Lavín, recordemos, en nombre del Partido Popular de Ayuso, que nos dice que cómo vais a defender a los homosexuales, a los trans, que son sometidos a lo que ella misma ha definido como tortura, si, o sea, está diciendo que dejamos desamparadas a las víctimas del terrorismo porque ellos están convencidos de que somos ETA o... A las víctimas del 11M, por ejemplo, igual las dejaron más desamparadas ellas, o a las víctimas del terrorismo cuyos derechos conseguimos con una ley de Más Madrid, porque con Ayuso solo estaban protegiendo a las víctimas del terrorismo si estaban empadronadas en Madrid cuando les hubieran cometido un atentado. Por ejemplo, muchas víctimas del 11M, de los atentados de la T4, que eran ecuatorianos, estos quedaban desprotegidos hasta que Más Madrid les garantizó derechos. Pero bueno, esas son las barbaridades del PP de Ayuso, que aquí todo es ETA y tal, muy bien, que te vote chapote y toda esta basura de mierda de fanáticos de extrema derecha. Pero, y luego lo otro es lo de la propiedad. O sea, mezclan la tortura a personas LGTBIQ+, con los ocupas y los inquiocupas, que ayer estuvieron todo el rato con la inquiocupación en el pleno. Pues bueno, ellos lo mezclan todo porque son así de ridículos. Es una simple forma de hacer el ridículo. Pero ahora viene el verdadero rostro fanático de esta gente. ¿Por qué están defendiendo las terapias de conversión? Por lo mismo, por lo que atacan otras libertades, la libertad de la mujer, y meten ahora mismo el aborto y la eutanasia, y ahora veréis con qué discurso tan fanático.
o que les parece un derecho que se aborte a alguien solo porque se le pueda diagnosticar una discapacidad, o que llaman avance, consideran un avance y llaman muerte digna a que se elimine a un enfermo. No, hija, no. Muerte digna es que una persona pueda decidir sobre sí misma. Eso es la dignidad. La dignidad es que uno es autónomo y decide sobre sí mismo, y no hay ninguna fanática como tú que le pueda decir que tiene que sufrir, que tiene que aguantarse y que se tiene que joder hasta que Dios se lo lleve. No. Una persona tiene derecho a decidir sobre sí mismo. Si tú cuando estés enferma quieres sufrir, todo el derecho. Nadie te va a obligar, nadie va a eliminar a un enfermo. Pero si tú tomas una decisión libremente de que hasta aquí has llegado y que no quieres sufrir más, no hay un puñetero fanático, no hay una Ayuso, no hay una Mónica Lavín que tenga derecho a decir a una persona libremente lo que tiene que hacer con su vida. Tú no eres nadie para impedir la libertad de una persona, para dejar de sufrir, de una mujer para no ser madre cuando no lo tiene, cuando ha decidido no serlo. Tú no eres nadie, como a ti nadie te va a decir si tienes que ser madre, si tienes que sufrir o si tienes que hacer con tu vida lo que te dé la real gana. Eres una fanática. Pues ahora resulta que les importa la ciencia y apelan a ella, después de su campaña para criminalizar la atención médica y psiquiátrica y el acompañamiento de profesionales sanitarios a los menores de edad. Esto os lo voy a explicar porque es muy cómico. La campaña para criminalizar la ciencia. De lo que habla aquí Mónica Lavín es de la reforma que hizo Ayuso, que defendió ella, Mónica Lavín, para cargarse las leyes contra la LGTBI-fobia y la ley trans que tenía la Comunidad de Madrid cuando el PP se intentó hacer el demócrata en la época de Cifuentes. Y entonces ella y Ayuso metieron en la ley que se pudiera llevar al psiquiatra a una persona antes de hacer una transición de género. Atacar esta barbaridad no es atacar a la ciencia, es negarnos a poner la ciencia al servicio de vuestro fanatismo. Vamos, atacar al doctor Mengele o a Vallejo Nájera, que investigaban el gen rojo para curar el gen rojo de las personas que eran de izquierdas, no es atacar a la ciencia, es defender a la ciencia del fanatismo de gente que quiere una sociedad uniforme como eres tú. Afortunadamente a nadie se le ocurriría decir que antes de hacer la primera comunión hay que ir al psiquiatra, que antes de hacerse socio del Real Madrid hay que ir al psiquiatra, o que antes de ser heterosexual hay que ir al psiquiatra, porque no hay nadie que considere que eso son enfermedades. Pues al mismo modo que tú seas una fanática y pienses que te hay que ir al médico antes de ser trans, bueno, pues es la empanada mental que tienes tú en la cabeza. Pero afortunadamente eso tiene que estar absolutamente prohibido. Y desgraciadamente el PP de Ayuso eliminó esa prohibición que el PP de Cifuentes había aceptado. Pero eso no es ir contra la ciencia, es defender a la ciencia de tu fanatismo religioso. La ultraizquierda quiere excluir a todos los católicos y a su iglesia, situándolos no solo frente a homosexuales, sino también frente a la sociedad entera. Como diciendo, si apoyas a la iglesia, eres un homófobo, eres un monstruo que experimenta con el sufrimiento ajeno y practica torturas. Izquierda, amiga Mónica Lavín. Afortunadamente la Iglesia Católica ha pegado un giro importante con el Papa Francisco y ya no está obsesionada como tú con reprimir a los homosexuales, a las personas trans y a las personas que viven con diversidad. Es verdad que la Iglesia podría ir más rápido, pero es que viene de un lugar muy oscuro, muy en blanco y negro, donde te has quedado tú, donde se ha quedado el PP de Ayuso. Afortunadamente es la propia Iglesia Católica la que se está sacudiendo las telarañas para librarse de mentalidades fanáticas, rancias y antiguas como la tuya. Esta última manipulación suya contra la Iglesia es tan grotesca que quieren ensuciar un concepto esencial de la religión católica y la cultura occidental, la palabra conversión. Déjenme dedicar unos segundos a limpiar la palabra conversión después de que ustedes la hayan manchado con sus sucias mentiras. Convertirse implica criticarse a uno mismo, examinar la propia conducta y las propias intenciones, hacer examen de conciencia y reconocerse de corazón si uno ha dicho la verdad, si ha hecho el bien o el mal, si ha dicho o no lo que debería hacer, y también no se nos olvide lo que el pensamiento cristiano llama omisión. Y una vez hecho este proceso de examen y de crítica, se arrepiente, pide perdón y promete a los demás y a sí mismo que intentará hacerlo mejor cada día. Ya sabéis, maricas, trans, lesbianas, arrepentíos, pedid perdón y prometed a los demás que lo vais a hacer mejor en el próximo día, porque ese es el mensaje que os transmite Mónica Lavín después de limpiar la palabra conversión de la burda manipulación que hemos hecho desde la ultraizquierda. Esta clase de catequesis
se hizo ayer en la Asamblea de Madrid, ayer en el año 2025, en una Asamblea de Madrid que representa la soberanía popular de Madrid, una sociedad cosmopolita, abierta, moderna, que ha dejado muy atrás estos discursos homófobos, rancios y llenos de telarañas que nos obsequia el Partido Popular de Ayuso. Esto, que es la base de la ciencia, del... La clase de catequesis que nos acaba de dar, de que hay que arrepentirse por nuestros pecados y tal, que está muy bien, oye, para quien sea católico o cristiano, está genial. Y eso no pasa nada, pero lo que no pueden es imponérnoslo a los demás. No nos digas que es ciencia. O sea, por Dios, no, está muy bien, si no, yo que sé, que cada uno tenemos... Yo soy del Real Madrid y eso, ser del Madrid no es ciencia, pues está bien, es mi forma de ser. O yo que sé, cada uno tiene sus creencias y está muy bien, hay que respetarlas, pero no nos las podéis imponer. Si es simplemente eso, que no nos las puedes imponer, que tú vivas como quieras, pero que los demás tenemos nuestra forma de pensar, de vivir, de ser, y no nos las vas a imponer, Mónica Lavín, ni tu jefa Isabel Díaz Ayuso nos va a imponer cómo tenemos que ser. Afortunadamente somos de 2025, no estamos en los años 50, no estamos en la Edad Media. En cambio, a la Iglesia Católica o a la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, les debemos haber sido los primeros y durante mucho tiempo los únicos que se preocuparon de los enfermos y se ocuparon de los enfermos de SIDA cuando todo el mundo lo rechazaba. A ver, esto sí quiero comentarlo porque es sencillamente mentira y hace falta tener un poquito de memoria histórica de lo que ha pasado en nuestro propio país y de lo que pasó con los enfermos del SIDA cuando apareció el SIDA en los años 80, básicamente. Cuando el SIDA aparece era una enfermedad de maricones y de drogadictos. Y por lo tanto, hubo sectores del fanatismo, de la extrema derecha, incluso al principio de buena parte de la sociedad, que dieron la espalda a esta enfermedad, en plan, como que era un castigo merecido a las personas desviadas, ¿no? Ronald Reagan, nuestro icono hasta que apareció Trump, negaba la existencia del SIDA, y Juan Pablo II también. En España, Matilde Fernández, que fue una gran ministra de Asuntos Sociales, hizo una campaña de promoción del preservativo, que era la única forma de prevenir el SIDA, es decir, de salvar millones de vidas, porque entonces el SIDA mataba a muchísima gente, que se titulaba Póntelo y pónselo. Los medios de extrema derecha, medios algunos aún siguen existiendo, lanzaron una campaña de odio contra Matilde Fernández por esa campaña de uso del preservativo bestial, llamándola guarra, porque todo lo que era follar es que les ponía muy nerviosos, como a algunos parece que os sigue poniendo, ¿no? Y de hecho la Iglesia Católica de entonces sacó una campaña frente a ese póntelo, pónselo, era propóntelo, propónselo. Era una campaña contra el uso del preservativo. Karol Wojtyla hizo campañas bestiales, el Papa Juan Pablo II. Campañas bestiales contra el uso del preservativo, incluso el propio Ratzinger, que luego fue Benedicto XVI, se fue a África, donde se estaba matando a millones de personas, a hacer campañas por la prohibición de los preservativos, que en muchos países estaba prohibido por el fanatismo religioso. Entonces, no, mira, afortunadamente la Iglesia ha mejorado, ha evolucionado. Afortunadamente el Papa Francisco no está en esas posiciones fanáticas que tú sigues defendiendo. Pero no nos vengas a dar lecciones de que la Iglesia era la primera que estaba a favor de los enfermos de SIDA, mientras otros les daban la espalda. No. La Iglesia estuvo en unas posiciones lamentables por las que algún día seguro que pide perdón, porque es bestial lo que hizo en aquella época contra el conocimiento y sobre todo contra los derechos, contra el derecho a la vida de quienes simplemente querían poder seguir viviendo, poder desarrollarse y salvar vidas, que el preservativo afortunadamente no conseguisteis que la gente dejara de ponérselo, y afortunadamente el preservativo salvó muchísimas vidas. Miren, señorías, yo les escucho y me planteo si estamos en Madrid en el año 2025. Yo también, yo la verdad es que, Mónica, te escucho y digo, oye, esta tía está en Madrid en el año 2025. Y luego miro a tu derecha y veo que es que te sientas en la bancada de Ayuso. Y bueno, pues desgraciadamente hay una presidenta de Madrid de 2025 que sí que es así, pero afortunadamente nuestra sociedad no es así, está muy por delante de vosotros y por eso la vais a perder. Es que por un momento pienso, igual estamos en el Irán del Ayatollah Khomeini, no nos venga a dar lecciones y no venga a decir esas tonterías. Pues llevas razón, venga, vamos a dejar de escuchar estas tonterías. Hasta luego, Mónica.